¿Sabes que en Bricks no necesitas depender de los widgets predefinidos para crear secciones? En este vídeo te voy a mostrar cómo aplicar el patrón sección más contenedor, la base para estructurar cualquier bloque de forma ordenada. También veremos cómo nuestras clases auxiliares gestionan el padding vertical semi-inteligente, manteniendo la coherencia en todas las secciones sin tener que ajustarlo de forma manual. Y lo mejor de todo, con las utilidades de Tailwind podrás generar distintos diseños sobre una misma estructura, sin necesidad de duplicar elementos ni modificar la misma. Comenzamos este vídeo explicando quizás el patrón que usas con mayor frecuencia, el de sección más contenedor. Es un patrón estructural con el que construimos todos nuestros bloques. Además, como su propio nombre indica, una sección debe de tener un único contenedor. No obstante, si tienes razones de diseño o técnicas que lo justifiquen, puedes utilizar más de un contenedor, siempre que lo hagas de manera excepcional. Este patrón también, como su nombre indica o es previsible, está compuesto por dos elementos. Uno más externo, que es un div al que le añadimos la propiedad semántica section y que ocupa todo el ancho del viewport, y además unas secciones siempre entran en contacto con otras, como vamos a ver en los ejemplos prácticos. Por el mero hecho de ser ya una sección, adquiere unas propiedades que son un padding horizontal y vertical que hemos definido en nuestro sistema de diseño. Además, este padding vertical, como vamos a ver, está dotado de cierta inteligencia. El contenedor no hay que especificarlo, él ya sabe automáticamente cuál es, ya que es el primer div descendiente de la sección. Y también por este hecho ya adquiere una serie de propiedades, como es una anchura máxima y además queda centrado de manera horizontal en la sección. Este ancho máximo es lo que llamamos ancho de caja o el ancho de página, y es donde además incluimos pues, estructuras con grid CSS o alineamos elementos con Flexbox. Por el motivo de que tiene un padding automatizado y semi-inteligente, a veces necesitamos modificar el comportamiento. Y para ello tenemos tres helpers con el objetivo de que sea el sistema lo más consistente posible. Estos helpers no añaden ningún CSS, simplemente son para modificar el comportamiento de la sección. Son hash-background, que como su nombre indica es para secciones que tienen incorporado un fondo de color o bien un vídeo o imagen. Half-top y half-bottom funcionan de manera similar, lo único que el primero lo hace en la parte superior y el otro en la parte inferior. Lo que hacen es reducir el ancho completo a la mitad cuando sea necesario. También quiero incidir, porque lo vamos a explicar en este vídeo, que tenemos una clase auxiliar que es block-bleed, que lo que nos va a permitir es que un bloque que está dentro de un contenedor pueda escapar de los límites de este y ocupar el ancho de la sección. Esto, como vamos a ver, en algunos casos es muy útil y además es muy sencillo de utilizar, como solemos hacer con otro tipo de clases auxiliares. Está ya pensado para que evitarte dolores de cabeza y simplemente tengas que aplicar la clase y ya está. En los ejemplos, pues vamos a ver lo que es el padding vertical inteligente, cómo funciona, cómo podemos modificarlo, y también vamos a ver cómo una misma sección podemos aplicar sin modificar la estructura distintos diseños con Tailwind de forma muy sencilla y rápida. Así que pasamos a la parte práctica. Partimos de una sección previamente diseñada y lo hacemos simplemente para acortar un poco el vídeo. Lo primero que vamos a ver es cómo funciona el padding vertical automatizado o inteligente. En esta sección observamos que el padding superior e inferior es exactamente el mismo y debe coincidir con lo que tenemos configurado en nuestro sistema de diseño. Ahora bien, cuando empezamos a añadir nuevas secciones, se produce un efecto óptico al sumar los distintos paddings. Es decir, entre dos secciones el padding se duplica porque está el padding inferior más el padding superior de la sección siguiente. Entonces, para evitar este efecto, he creado este sistema
y lo que hace es que al nosotros duplicar una sección o crear una nueva sección, a la primera sección el padding inferior lo reduce a la mitad y a la última sección, que en este caso coincide con la segunda, lo que hace es reducir a la mitad el padding superior. ¿Eh? Si yo añado nuevos padding, vemos que el inferior sigue funcionando exactamente igual y todos los intermedios han quedado reducidos a la mitad, tanto la parte superior como inferior. Este es el comportamiento óptimo para tener un espacio consistente a lo largo de todas las páginas y todo el sitio, pero hay algunas secciones que pueden requerir un tratamiento especial y un caso muy típico es las secciones que tienen fondo. Vamos a seleccionar la sección central, vamos a añadir una porque no había secciones impares. Seleccionamos la central, le vamos a añadir un fondo de color, BG Slate 100. Entonces, bueno, ya vemos que aquí se produce un pequeño efecto óptico o una distorsión. Y es que aunque está correcto, ya no estamos comparando el espacio entre contenedores, sino estamos comparando el borde inferior de este contenedor con la parte superior de la sección, porque esta sección ya tiene un relleno y ya está físicamente delimitada. Bueno, más que física, visualmente delimitada. Entonces, para corregir este efecto lo podríamos hacer a mano, pero yo ya he creado una clase de utilidad, no es una utilidad de Tailwind, sino una utilidad del sistema Floatitude, a la que hemos llamado HashBackground. HashBackground. Y lo que hace es restablecer el padding original tanto en la parte superior como inferior, de forma que el espacio que hay entre el borde de la foto en este ejemplo y el borde de la sección es el mismo este blanco. Pero no solo actúa dentro de la sección que hemos añadido a la clase, sino que también actúa en la anterior y en la posterior, porque ya vemos que aquí en la anterior, a la parte inferior, ha multiplicado por 2 el espacio para adquirir el espacio completo y en la posterior ha hecho justo lo contrario, lo ha hecho en la parte superior. No obstante, si nosotros necesitáramos modificar este comportamiento, imagínate que en esta sección necesitáramos reducir a la mitad del padding superior, podríamos añadir la clase halfTop. Esto funciona tanto en las secciones contiguas como en la propia clase que tiene, con la propia sección que tiene la clase HashBackground. Vamos a poner aquí, por ejemplo, halfBottom, que es la clase contraria, y vemos que también ha reducido aquí a la mitad este espacio. Como podéis ver, es muy sencillo, prácticamente no tienes que hacer nada, simplemente modificar cuando sea necesario. Y entonces esto es de lo que se trata el sistema de Floatitude, de agilizar tu forma de trabajar y además de forma consistente. Vamos a continuar explicando la segunda parte de los ejemplos, donde yo quería que vieras cómo con unos pocos cambios podemos modificar el diseño de una sección sin modificar ni siquiera la estructura. Para ello vamos a revertir estos cambios. Aquí le vamos a quitar el half button. Y lo que vamos a hacer es una sección hero típica de una columna. Entonces lo primero que vamos a hacer es al container quitarle el grid calls 2 que hay a partir del tablet. Entonces ya nos genera a una columna. Necesitaríamos retocar ambos bloques. En el primero la longitud de textos, más que nada porque aunque para mí es antiestético, pero en algún caso, bueno, pues a alguien le podría gustar, también es poco legible. Entonces es recomendable en estos casos tener en cuenta la anchura de las líneas. Para este título lo que vamos a utilizar es la clase MaxWidth 4XL, es una clase estándar de Tailwind. Están los distintos tamaños en la documentación, es muy fácil de entender. Esto va a partir ya de los breakpoints o los tamaños de los contenedores. Y vemos que tenemos un ancho máximo
El título no ocupa el ancho máximo porque el texto está balanceado así de forma expresa al añadir la clase heading y sobre todo porque así tiene las dos líneas una longitud parecida, ¿no? Para que quede estéticamente bien. En el segundo caso vamos a utilizar un tipo de medida especial y es max width prose. La clase es exactamente igual, lo que pasa es que el prose ya no se basa en un tamaño de contenedor o un punto de ruptura, sino que lo hace en función del tamaño de los caracteres o tipo de letra. Es decir, tiene un ancho entre 65 y 70 caracteres de letra. Bueno, caracteres de texto, perdón. Y el carácter que toma como referencia es el 0. Si yo cambiara el tipo de letra o el tamaño de letra, es decir, en vez de text large, o sea, ya veis que ahí ha reducido un poco. O si pusiera text XL, también me lo ampliaría. O sea, ya veis que no es un tamaño que va relacionado con el contenedor o un punto de ruptura, sino que va en función del tamaño de la fuente. Todo esto para garantizar que el texto sea perfectamente legible. Lo vamos a devolver a su tamaño original. Aquí le vamos a añadir un poco de espacio arriba, más que nada porque me gusta así que respire un poquito el botón de la parte del texto. MT Content MD. Podríamos cambiar el color. Este no es un efecto, no es lo que estábamos buscando, pero bueno, para que sea un poco más distinto. Esto ya lo tenemos. Ahora nos quedaría lo que es la parte de la imagen. La parte de la imagen le vamos a dar una anchura completa. Como es una imagen a tamaño Full HD, vemos que la sección no nos cabe incluso en una pantalla de cierto tamaño. Entonces, además de que vamos a comprimir un poco la altura de la imagen, así va a tener un aspecto un poco más visual. Vamos a utilizar la relación de aspecto, una que hay predefinida en el sistema de diseño de Floatitude, que es aspect. Está disponible para aquellos que se lo hayan descargado de forma gratuita. Aspect ultra wide. Todo lo que estoy mostrando está disponible para los miembros gratuitos también. Vemos que aunque la imagen tiene un aspecto, la imagen se ha deformado porque la está pintando completa. Entonces para ello vamos a decirle que haga un cover para que solo muestre el área necesaria visible. Object cover. Y tenemos aquí un segundo efecto no deseado, que es que por defecto el foco está en el centro de la imagen. Necesitaríamos desplazarlo hacia abajo y para ello vamos a utilizar la clase Object Bottom. Y podemos utilizar un modificador distinto, top para subir el foco, left a la izquierda, right a la derecha. Esto lo vamos a ir explicando en sucesivas clases o vídeos, no hay problema. Hasta aquí ya tenemos una sección ya completamente diferente, podríamos considerarla típica, está bien, pero vamos a ir ahora un paso más allá. Sobre todo para explicar una de las clases que hablamos en la introducción, y lo que vamos a hacer es que la imagen haga el ancho no del contenedor sino de la sección. Entonces a la capa media o al div media le vamos a añadir la clase block bleed. Ya vemos que automáticamente nos ha hecho el ancho de la sección. Aquí no se aprecia mucho por los paneles laterales. Vamos a guardar para que se quede como está. Y ya aquí sí que vemos que es mucho más potente y en una pantalla al menos Full HD sí que se ve. Podríamos hacer muchos más cambios. En principio esto lo hemos hecho... Sí, vamos a ver luego un poco el responsive, una pinceladita. Pero ahora lo que quería comentar son dos cosas. Si tú quisieras desplazar el texto abajo, la primera tentación que puedes tener es modificar la estructura, pasar el contenido hacia abajo
esto tacet, prohibido, simplemente porque la estructura tal como está optimizada para el SEO y para mover un bloque simplemente podemos utilizar la clase order y en este caso vamos a utilizar last. Last lo que hace es mover el bloque hacia el final. En este caso, como hay dos, pues es lo mismo moverlo a la posición 2 que moverlo al final. Esto pues iremos también explicando de forma detallada en otros vídeos. Esa era la primera tentación. Y la segunda tentación es que uno puede pensar, bueno, pues yo a lo mejor no necesito el bloque content para añadir el title, el text y el button. Yo no lo aconsejo porque estamos tratando como una única identidad o entidad, mejor dicho, de forma que podemos modificar el diseño de este bloque al completo e incluso alinear los elementos entre sí de forma muy sencilla y de forma que no tengamos que estar cambiando la estructura según unas necesidades muy concretas. Es decir, yo podría ahora decir que me lo centrara todo simplemente quitando una clase. En el momento que yo esto lo sacara fuera, ya tendría que empezar a añadir muchas más clases. Podría modificar el gap con una sola clase, por ejemplo, gap, por ejemplo, 20 es una exageración. Vamos a dejarlo en 10, ¿va? Para que se vea bien. Por ejemplo, podría añadirle, no sé, un padding, content LG, por ejemplo. Aquí me falta una tem. E incluso un border 2, border white. A ver que no lo he escrito bien, con las prisas. A ver. Border 2, border white. Ya vemos que hay un pequeño borde, el blanco no se ve mucho, podríamos decirle en vez de white, slate 300. Veis que esto nos proporciona mucha más flexibilidad para poder retocar elementos sin necesidad de estar reubicando, viendo cómo lo hacemos. El bloque ya está bien definido, nos ayuda a agrupar el contenido tal como lo queremos, entonces no es necesario. Habíamos quedado en una última pincelada a nivel responsivo, porque este bloque, en cuanto lo metemos como móvil, pues ya vemos que la imagen tiene una proporción demasiado exagerada. Entonces, me refiero, es demasiado ultra panorámico. Entonces podríamos modificar para que en el móvil se viera, o de forma predeterminada, que es como se trabaja, se viera de una determinada forma y solo en el escritorio se viera ultra panorámico. Y esto es tan sencillo como meter el aspecto ultra wide con el modificador LG 2 puntos. Ya veis que en el móvil se ve con la proporción que tenía original, incluso la podríamos cambiar, podríamos poner aspect square, que es cuadrado, square, y ya en los distintos dispositivos, aquí aún no llega, creo que el MD. Vamos a poner aquí MD aspect none para que coja el original. A ver, está bien escrito. Aspect none. Aquí no me lo cogería. Aquí sí que me tampoco. Entonces, a ver, MD aspect none. No lo está cogiendo, esto posiblemente es un error. En vez de none, pues podríamos poner el que tenía original, que es el del vídeo.
Veis que siempre, aunque haya algún problema, esto debe ser un bug de Tailwind, ¿eh? Porque debería de funcionar. Ya le estoy diciendo que en el tablet no quiero que tenga ningún aspecto, ¿eh? Es una clase que tiene, vamos a verlo rápidamente para que veáis también cómo se consulta la documentación y cómo poder resolver problemas rápidamente. Tailwind CSS. Aquí iría al apartado del aspect. Y quizás es que efectivamente el aspect none era un aspecto que había en Tailwind 3. Esto es un error mío, pues que hay veces que han quitado alguna clase y uno no se da cuenta, pero simplemente vemos aquí en la documentación todos los aspectos que hay y ya vemos que el aspect none no está y entonces, bueno, pues ya sabemos cuál era el problema. Entonces ya vemos aquí que en el móvil tiene un aspecto que es el cuadrado. Aquí en el siguiente continúa con el cuadrado, en el siguiente ya continúa con el aspecto tipo vídeo y ya en el siguiente con el ultra wide. Si quisiera hacer una distinción entre estos, podría añadir un nuevo punto de ruptura o bien trabajar con los container queries que vamos a ver casi inmediatamente. Así que seguimos. Ahora ya sabes cómo organizar tus páginas con el patrón sección más contenedor, aprovechar el padding vertical inteligente y transformar el aspecto con utilidades de Tailwind de forma rápida y consistente. Si quieres seguir aprendiendo más trucos prácticos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos.